Del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo». Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban al Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar». Palabra del Señor. Pueden sentarse si gustan. En este día de hoy, la Iglesia celebra la gran fiesta del Espíritu Santo, de Pentecostés, que es una fiesta que simbólicamente hemos situado en los 50 días de la Pascua. Pero hemos escuchado muy bien en el Evangelio que de hecho ese primer don del Espíritu Santo que Jesús resucitado transmite a sus discípulos ocurre al anochecer del día de la resurrección, es decir, hace ya 50 días. En ese mismo día de Pascua, en ese mismo primer domingo de Pascua, ya Jesús lleva a cabo este gesto, sopla sobre los discípulos y les dice: «Reciban el Espíritu Santo». En todo momento la Iglesia, desde el mismo momento de la resurrección, ha sido bendecida por la vida que Jesús ha conquistado para nosotros. No hay una pausa, no hay un intervalo, no hay una demora en los dones de Dios, sino que Dios se derramó a través de la misma resurrección en cada uno de nosotros con el don de la vida, que es el don de la resurrección, que es el don del Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? La vida. La vida la simboliza la lectura que hemos escuchado con ese soplo, que nos recuerda el soplo con el que Dios sopló sobre la tierra en el Génesis. Dice que el Espíritu soplaba sobre el caos, sobre el desorden en la primera creación, antes de empezar los 7 días de la creación. El mismo soplo con el que Dios sopló en el hombre cuando lo formó del barro, le dio vida, le dio soplo, le dio aliento. El aliento de Dios, podríamos decir, es el que simbólicamente da la vida. Y por eso Jesús sopla con ese aliento de Dios sobre sus propios discípulos. Y lo hace para darles el don de aquello que les faltaba, de aquello que los tenía, dice el Evangelio, cerradas las puertas por miedo a los judíos. El Espíritu de Dios viene a romper o a truncar el miedo, la parálisis, la inercia, la rutina, todo aquello que va en contra del Espíritu que, lo hemos escuchado, renueva, hace nuevas todas las cosas. Dios no es creador al principio de los tiempos, creó el mundo y ahí quedó todo ya hecho y organizado, sino que Dios es creador de forma continua. Dios no deja de ser creador de este mundo, de sus hijos, de los seres humanos, de los niños que nacen, pero Dios también es creador y crea novedad en nosotros, en sus hijos. Del Espíritu Santo nace la novedad, nace la bondad, nacen esos dones o frutos también que muchas veces listamos. El Espíritu Santo es el que hace nuevas todas las cosas, pero nos hace nuevos, en primer lugar, a nosotros mismos. Nos hace nuevos en dones, nuevos en valentía, nuevos en caridad, nuevos en reconciliarnos, nuevos en empezar de nuevo aquello que habíamos quizás abandonado. El Espíritu Santo renueva. Y cuando la novedad se trunca, es el momento de volver a invocar y pedir y decirle a Dios: renuévanos con tu Espíritu.
porque ese Espíritu está constantemente a disposición de cada uno de nosotros. Es un don que Dios nos tiene preparado y que derrama en nosotros continuamente, en cada sacramento que recibimos, en la misma palabra de Dios que nos alimenta. Constantemente el Espíritu Santo, como dice San Pablo, se está derramando en nuestros corazones porque busca en nosotros que le demos oportunidad a la novedad de Dios. Qué triste es lo viejo, qué triste es aquello que ya no se mueve, qué tristes son nuestras actitudes y nuestras relaciones humanas cuando ya se quedan congeladas y ya no hay chispa, ya no hay fuego, ya no hay vida, ya no hay novedad, porque nos hemos atorado unos con otros y el Espíritu de alguna manera ha dejado de soplar entre nosotros. El Espíritu Santo renueva con sus dones y renueva enriqueciéndonos y dándonos capacidades que van más allá de nuestra humanidad. Sabemos muy bien, y lo recuerdan también las lecturas de hoy, que nuestra humanidad es la que en la secuencia hoy mencionábamos, es la humanidad de las heridas, es la humanidad del pecado que nos domina, es la humanidad del duelo, es la humanidad que tiende a ir a menos. Y lo sabemos bien, que humanamente, solo con nuestras propias capacidades y dones, vamos a menos en generosidad, vamos a menos en entusiasmo, vamos a menos no solo en edad, sino en muchas cosas que se nos van como alterando y degenerando entre nosotros. Mientras que el Espíritu de Dios va a más, y siempre va a más, pero nos capacita a nosotros a ir a más, nos capacita a crecer, a desarrollarnos, a enriquecernos, a ir más allá de nuestras capacidades netamente humanas. El bien, dirá San Pablo, que hacemos no es nuestro, es el bien que Dios hace en nosotros. Los frutos que podamos dar en nuestra vida no son nuestros, los frutos que Dios genera y produce en nosotros. Y siempre es la acción de Dios la que nos eleva, la que nos da un plus, la que nos da esa plusvalía con la que podemos sacar lo mejor de nosotros mismos, con la que podemos ir más allá de nuestras tentaciones, más allá de nuestro cansancio, de nuestras tristezas, de nuestras envidias, de todo aquello que luego resumimos en la palabra del pecado. El Espíritu Santo nos eleva encima de nuestros pecados, que por supuesto forman parte de la naturaleza de cada uno de nosotros. Sin tu inspiración divina, decía la secuencia, los hombres nada podemos y el pecado nos domina. Poniéndolo en positivo, viendo la vida de los apóstoles, que estaban encerrados por miedo, y cada uno de nosotros, poniéndolo pues en positivo, con tu inspiración divina, con tu espíritu, con tus dones, los hombres todo podemos, y el pecado no nos domina, porque podemos y estamos llamados y convocados todos constantemente a ir más allá de aquello que nos lastima unos a otros. Una comunidad cristiana es la comunidad que reconoce la acción de Dios en su seno y en cada uno de sus miembros. La comunidad cristiana es la que reconoce lo que Dios es capaz de hacer con nosotros y en nosotros, y no nos quedamos únicamente en esa humanidad truncada en la que tantas veces renunciaríamos a ir más allá, renunciaríamos a darnos oportunidades unos a otros. El Espíritu Santo es el que ha mantenido viva la Iglesia durante 2000 años a pesar de su humanidad, a pesar de su pecado histórico, colectivo, individual, a pesar de tantas razones por las que esta Iglesia nuestra ya no debería existir, por tantas situaciones en las que nos hemos equivocado, nos hemos desviado como institución, como comunidades. El Espíritu Santo es aquel que ha mantenido viva la llama del amor donde uno mismo pensaba que ya no era capaz de amar. El Espíritu Santo es el que hace nuevas todas las cosas. Y es el verdadero protagonista de la historia de la Iglesia. Y es el verdadero protagonista de la historia de cada uno de nosotros, de todo el bien que Dios haya sido capaz de hacer a través de cualquiera de nosotros. El protagonista siempre es el Espíritu de Dios, ese que fue soplado en cada uno de nosotros, simbólicamente ya, desde nuestro bautismo. Hoy renovamos pues la presencia de Dios entre nosotros. Si el domingo pasado, con la ascensión del Señor, decíamos que no estábamos frente a una despedida, menos lo estamos hoy. Estamos hoy frente a ese torrente de riqueza, de abundancia, de gracia
que ha sido derramado en nuestros corazones, que nos hace capaces de hacer el bien una vez y otra vez y otra vez, que nos hace capaces de pararnos y volver a caminar cuando creíamos que ya no, que nos hace capaces sobre todo de unir lo que aparentemente no pega y no es capaz de ser una sola cosa. Recordemos que uno de los grandes dones del Espíritu Santo es precisamente la unidad que se pueda mantener en una pareja, en una familia, en una comunidad como esta, la unidad que dice también hoy San Pablo, porque seamos judíos o no judíos, esclavos, libres, tan distintos que somos entre nosotros, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo. Hemos sido bautizados en un mismo espíritu para la unidad, para dar ejemplo a la humanidad, que con Dios entre nosotros lo que parece que era disparejo se convierte en armonía, lo que parecía incompatible se convierte en riqueza, en don para los demás. La gran fiesta del Espíritu hoy nos hace humildes, nos hace reconocer enormemente nuestras limitaciones, nuestros fracasos, nuestros errores, todo aquello que sin Él no somos capaces. Pero también nos hace, con humildad lo podemos decir, orgullosos del don que Dios nos ha dado, que el Dios ha derramado en nosotros y nos capacita sin límites a cada uno de nosotros para el amor.